El día de hoy nuestro objetivo, vamos a ver en este vídeo la explicación de cómo funciona un timer. Y pues bueno, si estás interesado puedes quedarte. Bien jóvenes, en el caso de automatización, en el control eléctrico de los neumáticos, existen normalmente dos tipos de timer. En la realidad vamos a estar estudiando cuando estemos en autómatas tres tipos de timer, pero ahorita iniciaremos estudiando dos tipos de timer. Los dos tipos de timer que nosotros vamos a conocer son los on delay y los off delay. El día de hoy vamos a dar una explicación de cómo funciona el timer on delay. Bien, nosotros vamos a irnos a la zona de los donde están los relés y vamos a ver, acá tenemos el timer on delay, el off delay está a la par. Como podemos observar, la diferencia de los símbolos es que uno está en un cuadrito relleno. Entonces veamos, si nosotros venimos y sacamos acá, vamos a ver la descripción del componente. Dice, el relé se activa tras un periodo preestablecido si recibe una corriente, desactivándose inmediatamente cuando ya no lo recibe. ¿Qué significa? Pues no, que este elemento, este componente, el timer on delay, es un accesorio para control, para automatización, que sirve, que su principal objetivo es medir el tiempo, contar tiempo. Entonces, ¿cómo funciona él? Pues cuando recibe un pulso, manda a hacer una actividad después de que ha contado ese pulso. Por eso en el caso se llama on delay. El on delay también se le dice desaceleración a arranque, o también le dicen el timer a conexión. El otro sería a desconexión. Entonces, ¿cómo funciona este timer? Bueno, vamos a hacer este ejercicio número 3. Dice, elabora un diagrama eléctrico de dos lámparas con las siguientes condiciones de trabajo. Al pulsar on, pasados 7 segundos, las lámparas se encienden. La siguiente condición es que permanecerán encendidas hasta pulsar off. Entonces vamos a armar nuestro esquema. Vamos a sacar nuestra fuente de alimentación, nuestro 0 voltio y 24, bueno, nuestra fuente de alimentación más que todo. Ahora vamos a venir a sacar nuestro control, sería un pulsador. Bueno, en el ejercicio anterior hicimos lo que era un arranque y paro. Entonces eso mismo vamos a hacer el día de hoy. Y cuando vamos a hacer un arranque y paro, vamos a necesitar hacer una retención. En el ejercicio anterior también vimos cómo hacer una retención. Entonces aquí tenemos nuestros dos pulsadores, uno de encendido y el otro de apagado. Lo vamos a conectar de esta manera. Ahora vamos a necesitar nuestra bobina. La bobina que nos va a ayudar a controlar este grupo o esta línea eléctrica sería la bobina K1. Le vamos a poner K1. Las bobinas, ya la vez pasada estuve mencionando que se denominan con la letra K y se van enumerando según el orden: K1, K2, K3 y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a necesitar los contactos comunes. En este caso vamos a ocupar contactos normalmente abiertos. Vamos a ocupar dos para mandar después a encender vamos a necesitar uno para retener la señal y el otro pues lo vamos a necesitar para mandar a encender las lámparas. Aquí tenemos las dos lámparas ya. Aquí tenemos las dos lámparas. Correcto, vamos a ponerlas en su lugar. Bien, ya tenemos las dos lámparas, las vamos a interconectar para que ya las tengamos conectadas. Perfecto, aquí las tenemos. Entonces este sería nuestro esquema de trabajo. Bien, aquí sería el encendido normal que hemos venido estudiando. Ok, entonces veamos cómo nosotros vamos a usar ahora el timer. Bueno, aquí nosotros sabemos de que, no le puse los nombres a estas. Sería la bobina K1, se me escapó por la explicación. También sería la bobina K1. Les recuerdo que hace falta todavía. Lo voy haciendo paso a paso para que entendamos cómo es que vamos a trabajar. Entonces aquí se retiene y se encienden las lámparas. Pero a ver, como nosotros el ejercicio nos dice que al pulsar el encendido deberán pasar 7 segundos para que se enciendan las lámparas, pues entonces yo voy a usar este timer acá para mandar a retener ese tiempo o a contar ese tiempo en lo cual yo necesito de que las lámparas hasta después se enciendan. Entonces esta bobina de acá me mandará a encender este timer. Esto es de la lámpara y el timer lo debe
Bien, teniendo ubicado el timer, ahora lo que nosotros vamos a hacer es nombrarlo. Entonces, nosotros entramos en su configuración, debemos de poner una marca. En el caso de los timers, la marca inicia con la letra T. Entonces, si tenemos varios timers, vamos a poner T1, T2, T3 y así sucesivamente hasta, ¿verdad?, los timers que estemos utilizando en el esquema. En el caso de acá, nosotros vamos a poner la cantidad de tiempo que él va a desconectar el circuito cuando recibe la señal. Entonces, el ejercicio dice son 7 segundos, la capacidad de él son hasta 100 segundos, entonces le damos a aceptar. Entonces, ¿qué dice acá el ejercicio? Bueno, al pulsar marcha, miren, nosotros estamos poniendo el timer comienza a contar. Les comento también que estos timers son a desconexión, pero de orden descendente. Significa que su conteo lo hace de arriba hacia abajo, o sea, si prefijamos un valor de 7, él va a venir contando 7, 6, 5 hasta llegar a 0. Los timers o algún tipo de componente que miden tiempo, en este caso de orden ascendente, son los que cuentan 0, 1, 2, 3 hasta llegar al valor prefijado. Entonces, como fijamos nosotros, ya la bobina se retiene, el circuito se retroalimenta y también podemos observar de que llega corriente al timer y comienza a contar. Cuando él termina de contar, es ahí donde nosotros necesitamos mandar a encender las lámparas. Les estaba comentando que este contacto normalmente abierto o todos estos contactos comunes lo podemos asociar a cualquier bobina. Entonces, ese mismo contacto que lo había asociado a un relé, ahora lo vamos a asociar a la bobina de un timer. ¿Cómo? Pues poniéndole el nombre. Cuando yo le pongo el nombre, yo no le voy a poner acá. En este caso no le voy a poner que pertenece a una bobina K, sino que a una bobina T, que son de timer, y le voy a poner acá que pertenece al timer 1, porque si hubiesen varios timers, aquí sería según el timer. Si perteneciera al timer 3, pues entonces le pongo T3. Y como podemos ver, la simbología es diferente, ¿verdad? Entonces el arco es hacia adentro en este caso del componente. Cuando es hacia afuera es un off delay. Entonces ahora vamos a ver cómo va a funcionar este esquema. Pues vamos a analizarlo acá. Va a funcionar de la siguiente manera. Al pulsar on, le llega energía a esta bobina enciende sus dos contactos. Este contacto retiene o retroalimenta el circuito. Este contacto manda la señal al timer. El timer comienza a contar los 7 segundos. Y después de pasar esos 7 segundos, manda a cerrar su contacto asociado, que es este T1 que tenemos acá, y después de eso van a encender las dos lámparas. Por eso nosotros debemos entender, un on delay es un timer a la conexión. Por eso se dice timer a conexión, y en algunos lugares también le dicen timer a desconexión al off delay. Al on delay le dicen timer a conexión, al off delay le dicen timer a desconexión. Entonces veamos esta situación. Pulsamos, comienza a contar la cantidad de tiempo y después veamos este contacto acá. Cuando termine de contar el tiempo, cerrará su contacto y es así como se encienden las lámparas. Permanecerán encendidas hasta pulsar off. Y aquí estaríamos resolviendo este pequeño esquema. Vuelvo a pulsar, pues entonces vuelve a contar. Observemos el contacto asociado al timer. Cuando él llega a 0, cierra su contacto y es así como encienden las lámparas. Vengo a pulsar off, se apaga todo el sistema. Entonces, bien, de esta manera es como trabaja el timer on delay, pues o timer a la conexión. Como podemos ver, él retrasa para después conectar, o él retrasa para después encender. De esta manera es como trabaja el timer on delay o timer a conexión, como le decimos nosotros, con retardo a conexión. Con retardo a conexión es porque él, después de pulsar marcha, él retrasa un tiempo para encender, retrasa un tiempo para conectar. Bien, de esta manera es como trabajan los timers. Yo les agradezco su tiempo. Me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner y como siempre les pido pues que se sumen a nuestra plataforma de estudio para seguir aprendiendo. Si tienen alguna duda me la pueden dejar, o si tienen algún tipo de comentario me lo pueden también decir, que si es para mejorar, pues si es una crítica constructiva, pues con gusto la vamos a escuchar y la tomaremos en cuenta. Bien, sin nada más a qué referirme, en el siguiente video hablaremos de los off delay y explicaré de qué significan estos numeritos que aparecen por acá. Muchísimas gracias, les deseo siempre lo mejor. Se despide de ustedes el profesor Reiner Mairena.